¿Debe España pedir perdón por las circunstancias en las que se produjo la colonización y cristianización de América hace 5 siglos? Por supuesto que no. En primer lugar, porque la leyenda negra es falsa. Es todo un invento de los enemigos de nuestra nación. Los españoles no cometieron tales desmanes. A diferencia de los ingleses, que sí laminaron a las tribus indígenas en el norte, los españoles, en el centro y sur de América, apostaron por el mestizaje, lo que supuso el origen de las actuales naciones hispanoamericanas. En segundo lugar, porque no se pueden aplicar criterios del siglo XXI para analizar hechos que se produjeron en el siglo XV. Y en tercer lugar, porque no es tiempo ni para reproches ni para perdones. Lo que tenemos que hacer los españoles es una firme apuesta por la hispanidad. Es el orgullo de la nación española, que nosotros celebramos el día de nuestra fiesta nacional, y es el motivo de hermanamiento con todas esas naciones al otro lado del Atlántico. ¡Viva España! Y bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Fiesta de la Hispanidad, día del 12 de octubre, fiesta nacional española. Es el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y uno de los motivos de mayor celebración para todos los ciudadanos de España, también en comunión con nuestras naciones hermanas al otro lado del Atlántico. Para analizar lo que supone y las circunstancias en las que todos los años, al llegar el 12 de octubre, se dan acerca de las discusiones de lo que realmente ocurrió hace unos cuantos siglos. Esta noche en Los Intocables nos acompaña don Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Jesús Ángel Rojo. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches, Javier, un placer estar muy buenas en un día tan noches. especial aquí. Gracias por estar con nosotros. Y César Cervera, muchas gracias también por acompañarnos. Muy buenas noches. A vosotros. La verdad es que el descubrimiento, colonización y cristianización de América es la mayor gesta de la historia universal. Supuso el nacimiento de un nuevo mundo y la liberación de los nativos de la brutalidad de una serie de tribus precolombinas que esclavizaban a los indígenas y practicaban sacrificios humanos. Supuso también el mestizaje, la creación de una nueva cultura que dio lugar a los países hispanoamericanos, tal como los conocemos en la actualidad. Estos días, México celebra los 200 años de su independencia y el pasado mes de agosto se cumplían 500 años de la conquista de Tenochtitlán, la gran hazaña de Hernán Cortés. Ambos hitos deberían ser motivo de celebración por parte de los mexicanos, puesto que representan los orígenes de su nación. Sin embargo, con absoluto desprecio a la historia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en interpretar la historia a su antojo. El pasado mes de enero, el excéntrico presidente de México leía en público una carta que le envió al rey de España, Felipe VI, pidiéndole, al igual que le solicitó al Papa Francisco, que pidiera perdón por lo que él considera abusos cometidos por la corona española y la Iglesia Católica a los pueblos precolombinos. Su Majestad Felipe VI, rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid, excelentísimo señor. Como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. El manifiesto, como se pueden imaginar, era un rosario de acusaciones contra los españoles y la Iglesia, seguramente inspirado en la falsa leyenda negra divulgada por ingleses y holandeses. Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas se instalaron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó
un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. Sin ningún rubor, López Obrador exigía una disculpa por parte del Reino de España, como si se pudieran trasladar al siglo XXI los criterios del siglo XV. México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. Hace unos días, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, contestaba con estas palabras al presidente de México. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Escucha. No. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, eso vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, para mayor ser. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Pero no todos han sido tan contundentes como el expresidente Aznar en la respuesta a las demandas de López Obrador. El Papa Francisco ha optado por pedir perdón. Lo hacía mediante una carta al pueblo mexicano que leía el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, con una mirada retrospectiva. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. La petición de perdón del Papa por esos pecados cometidos hace 500 años no ha gustado en algunos círculos. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que no sabe qué hace un Papa, jefe del Estado Vaticano, argentino, pidiendo perdón en nombre de los demás. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraba su sorpresa ante tales palabras del pontífice. A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir. La presidenta Ayuso era preguntada al respecto justamente en su visita a Estados Unidos, en la que reivindicaba el español como lengua universal y defendía precisamente la hispanidad, al tiempo que censuraba ese revisionismo que pretende desmantelar el legado de nuestra historia. El indigenismo, la revolución y el populismo que está llevando incluso a realizar una revisión maniquea de la historia de España y del legado nuestro en América. Para nosotros esto es gravísimo, porque lo único que está haciendo al final es, además de crear una falsa
historia, sobre lo ocurrido en el pasado, lo que intenta es dinamitar el legado español en América y, sobre todo, lo más importante, el mestizaje y la fusión de culturas, que es lo que nos ha hecho a estos vínculos atlánticos tan fuertes en el mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe España pedir perdón por algo de lo que ocurrió en esas circunstancias, en el descubrimiento, colonización y cristianización de América? Don Pablo Victoria, ¿qué opina acerca de esta polémica? Bueno, yo creo que el primero que debe pedir perdón a España es López Obrador por ser tan ignorante, porque aparentemente las escuelas que dejaron los españoles no le sirvieron para nada, ¿no? De manera pues que, es decir, pedir perdón por llevar la civilización, por traducir todas las lenguas indígenas, por darles la grafía, por llevar la rueda, etcétera, y por, digamos, imponer, si se quiere, nuevas costumbres, entre ellas el derecho de gentes, entre ellas el sistema de apelación a través de la justicia, la separación de poderes, que la había desde entonces, las leyes consuetudinarias, pues si hay que pedir perdón por eso y por ser no conquistadores los españoles, sino liberadores. España no conquistó América, sino que la incorporó a su sistema político. De manera pues que, inclusive si quieren llamar a los españoles invasores, pues déjeme decirle que los primeros invasores de América fueron los indígenas, no fueron los españoles, porque ellos vinieron del oriente, atravesaron el estrecho de ahí de Alaska, ¿cómo se llama? El estrecho de Bering. Y de manera pues que ellos fueron los primeros invasores. Lo que España hizo fue llevar la civilización, la cultura y la justicia. No, César. Bueno, yo lo que me estoy encontrando es a un montón de políticos que están muy interesados en hablar de temas identitarios, temas históricos, temas que no le afectan absolutamente nada al pueblo mexicano, ni al pueblo peruano, ni al pueblo español, entre otras cosas, y que están usando un discurso político, un discurso histórico que es imposible de desmontar, o sea, imposible de resolver, porque son problemas identitarios que no los vamos a resolver ni en 500 años, y que al final están, pues eso, buscando una línea alternativa para salvarse, para no hablar de lo importante, para hablar de los problemas que tiene México, que son muchos. Y entonces yo lo que encuentro al presidente Obrador es un hombre muy populista, que está lanzando unos ataques a un país que sabe perfectamente que no van a responder a estos ataques, porque este es el problema de fondo. El problema es que él lanza un ataque, una petición de que España pida perdón, sabiendo que España no va a pedir perdón, pero tampoco va a reaccionar. Y a nivel diplomático no va a haber consecuencias al otro lado del charco, ni siquiera comerciales. Cuando somos dos países, México y España, que son aliados comerciales, aliados diplomáticos, hermanos culturalmente, y que sabe que no va a haber consecuencias. Entonces yo considero que López Obrador es una persona que no se atreve a lanzar esta misma bravata contra Estados Unidos, por ejemplo, que es causante de gran parte de los problemas que tiene México incluso hoy en día, ni contra otros aliados. Tampoco sería capaz de lanzar este ataque, por ejemplo, contra Francia, que también tuvo una presencia colonial, y en ese caso colonial con todo el sentido de la palabra, en la zona de México, y que no se atrevería porque sabe que eso le puede costar, puede tener un coste económico y un coste diplomático. El problema es la falta de respuesta de España, una respuesta diplomática y que verdaderamente esto pueda tener consecuencias. Y por otro lado, lo que me llama la atención al final son, perdones, ya decía que es imposible de resolver estas cuestiones identitarias, para empezar porque no sabemos no sabemos atribuir bien el pronombre de quién es cada quien. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son el Estado español? ¿Quién es el representante de la corona española del siglo XVI? ¿Quién queda como representante? Porque el verdadero representante es la nueva España, que son los herederos, lo que es hoy en día es México. Todo ese capital político, ese capital económico, cultural, lo han ido dilapidando en estos siglos, y ahora cuando México, cuando de esa nueva España, que era una gran superpotencia mundial, cuando queda muy poco de esa grandeza, vienen a reclamar una petición de perdón a un país como España, que no tiene absolutamente ninguna relación hoy en día con México, más allá de los lazos culturales, pero que no tenemos allí presencia política desde hace 200 años. Nos dejen tranquilos, ¿no? Que no tenemos absolutamente nada. Entre otras cosas, como decía Aznar, porque este presidente es un presidente descendiente de españoles, incluso tiene un abuelo cántabro, que decir que resuelvan ellos sus problemas identitarios y dejen de implicar a terceras naciones que no tenemos nada que ver, ¿no? Jesús Ángel. Bueno, yo creo que aquí ahora hay un movimiento radical que está intentando invadir, y lo está consiguiendo, toda Hispanoamérica. Desde que en 1960 aproximadamente, pues el comunismo
trató de llevar la revolución a toda Hispanoamérica por medio de Che Guevara, y vieron que eso fue un auténtico fracaso, pues cambiaron la fórmula, y ahora la fórmula está por medio de estos países que salen del Foro de Sao Paulo y de los países de Puebla, que lo que pretenden es gobernar o implantar el comunismo no por la lucha de clases, sino por la lucha de razas. Entonces, para hacer esto, tienen que atacar a todo lo que representa España, porque todo Hispanoamérica, lógicamente, representa a España el catolicismo, representa a España la familia, representa a España las tradiciones, y hay que destruir toda esa historia para traer al nombre nuevo. Y el nombre nuevo que pretende esta gente traer es el hombre nuevo que intentaron llevar ya en la Unión Soviética, el hombre nuevo que han llevado en Cuba. Vemos cómo ha surgido el hombre nuevo muerto de hambre, sin principios y valores, o el hombre nuevo que quieren llevar o están llevando a Venezuela, que es el que se muere directamente de hambre. Entonces, para destrozar pues todos esos principios, todos esos valores, toda esa estructura que es lo que forma Hispanoamérica, hay que atacar a la madre patria, al origen como tal. Y para ello, pues se inventan una serie de sandeces, pues de grado sumo, ¿no? Pues por ejemplo, está apuntando aquí cosas, dice que hubo violaciones de gente. Es que cuando llegan los españoles, allí no es que hubiera violaciones de gente, que puede que la viera, es que directamente se estaban comiendo los unos a los otros. Es que directamente el Imperio Azteca era un pueblo que necesitaba tributos, no tributos de dinero, sino tributos de sangre de los pueblos de alrededor hacia ellos. Y estamos hablando que estaban sometiendo a más de 110 pueblos. El Imperio Azteca, el Imperio Inca llegó a someter hasta 214 pueblos. Por lo tanto, hay que decirlo claramente, eran civilizaciones e imperios de terror, que querían impuestos de sangre. ¿Qué quiere decir de sangre? Que cogían a la gente tanto para sacrificarla como para comérsela. Por lo tanto, o sea, cuando llegan los españoles, con eso se acaba. Por eso nos tiene que dar gracias el señor Sánchez Obrador, porque a lo mejor él podía haber terminado en la barbacoa de algún indígena que si España no hubiera llegado, ¿no? Seguramente. Habla también, dice que nos impusieron la fe. No se impuso la fe. De hecho, los indios ellos tenían una teoría, que el que era más fuerte en ese momento se hacían de esa fe, porque creían que su Dios era más fuerte. Por eso la mayor parte de la conquista se realiza por medio de la fe y de la evangelización, ni siquiera utilizando las armas, pero de forma casi natural. Y eso es un hecho objetivo. También dice, se destruyeron templos para hacer grandes catedrales. Oiga, si es que tienen joyas de la corona, si es que ustedes tienen ciudades que son patrimonio de la humanidad por una sencilla razón, porque la hicieron los españoles, que le hicieron con las piedras de esos templos donde se cogían y se sacrificaban a la gente, pues a lo mejor, pero es que tienen joyas, y la mayoría de las ciudades que tienen su patrimonio de la humanidad es por el patrimonio cultural y artístico español. Hablan de esclavitud, pero es que no había esclavitud en el Imperio Azteca o en el Imperio Inca. Si es que eran pueblos, o sea, donde llevaron la esclavitud a grado sumo. Y hablemos del Imperio Inca. El Imperio Inca es la base donde luego posteriormente se basa el comunismo, porque era un comunismo en grado sumo. De hecho, la persona que trabajaba allí le quitaban prácticamente el 70% de lo que tenía para dárselo a las fuerzas tanto religiosas como políticas. Habla saqueo de riquezas, Cuando México ahora es uno de los países con que más plata se saca del mundo y más oro se saca del mundo, y cuando en solo 10 años las empresas canadienses han sacado en solo 10 años más oro que España en 300 años, pero de riqueza está hablando este ignorante. También habla que hubo un ordenamiento de segregación, pero si es que nosotros llevamos el mestizaje, o sea, nosotros unimos a las razas. Hicimos que la nobleza azteca, la nobleza indígena se juntara con la española, generando mayor unión de razas y de la historia universal. Y luego, por supuesto, nos habla de que nos impusieron su lengua, cuando la lengua española no fue lengua oficial hasta después de la independencia de México, y luego ya el colmo de los colmos, que destruyó España sus lenguas, sus costumbres de los pueblos originarios. Cuando el nahual, la gramática del nahual, la realizaron los españoles antes que, por ejemplo, estuviera la gramática inglesa, francesa o rusa. En definitiva, lo que está haciendo este hombre es destruir el concepto de su historia para poner en duda
a la gente de dónde viene y a dónde va, y para implantar un Estado totalitario. Y eso es lo que se tiene que dar la cuenta. Aquí en España pasa lo mismo. O sea, están poniendo en duda la misma idea de España, destruyendo su historia. Eso lo están haciendo en México, y lo que tienen que hacer los mexicanos, si no quieren verse en la situación tan lamentable que se ven, por ejemplo, en Venezuela, que ya lo han hecho, o en Cuba o en otros países, es reaccionar rápidamente ante este señor, porque este señor lo que les está diciendo a los mexicanos, que ellos son, su origen, su historia, viene de la masacre y del genocidio, cosa totalmente falsa, cuando verdaderamente México era la región más rica del mundo cuando estaban los españoles. Cuando empieza a ser la región más pobre y se empieza a empobrecer y hay una involución histórica durante 100 años, cuando se produce la independencia. Eso es lo que pasa en México. De hecho, México era el tercer país más grande del mundo, la Nueva España. Con la independencia, prácticamente Estados Unidos le quita 2/3 de sus territorios y estuvieron a punto hasta de desaparecer, porque alguien en Washington dijo, vamos a parar, vamos a dejarles hasta aquí. Por lo tanto, el señor Obrador, como dice don César, que se calle la boca porque ataca a España porque no tiene respuesta. Y es una lástima que tengamos un gobierno tan débil, tan miserable, que no es capaz de poner las cosas en su sitio ante tanta miseria moral y tanta mentira. No sabemos qué es lo que esperaría el señor López Obrador haciendo esta demanda. ¿Cree realmente que la corona española va a pedir perdón en el siglo XXI por cosas ocurridas en el siglo XV? Pero claro, teniendo en cuenta que el Papa Francisco sí ha pedido perdón desde el Vaticano del siglo XXI por lo que pudiera haber hecho la Iglesia en el siglo XV, quién sabe, a lo mejor esperaba que todo el mundo le hiciera caso a sus demandas, ¿no? Bueno, a mí lo que realmente me sorprende es que un papa pueda pedir perdón por la evangelización, por llevar el arte religioso a México, que el arte religioso de México es realmente esplendoroso, por llevar la salvación, inclusive si usted es católico. Eso me hace preguntar si el Papa Francisco es realmente católico. Es que, o sea, es que si el Vaticano en este momento cree en Dios, es que esto penetra los misterios mismos de la fe. Es más, Francisco de Vitoria dice que los indígenas que han sido convertidos a la fe católica por los españoles deben preservarla porque tienen derecho a ello y no se les debe, digamos, si rechazan el antiguo paganismo que tenía, pues están en pleno derecho porque deben y pueden conservar la fe. De manera pues que a mí esto realmente me extraña, pero hay una cosa más importante o tan importante, y es que si los hispanoamericanos llamamos a España la madre patria, la madre debe pedir perdón al hijo por haberlo parido. Esa es una consideración realmente, creo que importante. Yo creo sobre todo que al final lo que hemos perdido la perspectiva es qué sería del catolicismo sin el Imperio Español, ¿no? ¿Qué sería el catolicismo? Pues básicamente sería una religión que se hubiera convertido en una cosa muy local, muy mediterránea, muy cerrada en ese sentido, y que no hubiera tenido ninguna relación con lo que es hoy en día América y con lo que es hoy en día África, que es precisamente, y la propia Asia, que es precisamente donde más ha crecido el catolicismo en los últimos años, en las últimas décadas, y es una de las razones por las cuales el catolicismo es importante política y religiosamente en el mundo, si no, no tendríamos nada. Y bueno, yo creo que lo que comentaba Jesús es totalmente cierto. Si un pueblo sin cultura, que es lo que al final busca López Obrador, ¿no? Arrancar la parte cultural, la esencia cultural de México, la parte española, un pueblo sin cultura es mucho más manipulable, mucho más fácil de llevar por donde tú quieres, y al final el problema que tienen los mexicanos y que tienen muchas personas de Hispanoamérica es que están perdiendo esa identidad española y consideran o les han hecho creer que son de identidad indígena, que su única tradición es indígena, que no son, como hemos hablado antes, fruto del mestizaje, que es la gran esencia, es el gran invento del Imperio Español, ¿no? Este énfasis que ponen que todo sea mestizo, no solamente a nivel racial, sino a nivel cultural. España no da importancia al tema racial, le da importancia al tema cultural, vamos a mezclar todas las razas. No es que se les imponga una religión, es que incluso el catolicismo, cuando se traslada, cuando se establece en América, adquiere muchas de las costumbres que tenían incluso en estos países. Tiene esa esencia. España apuesta por el mestizaje. Entonces yo creo que un mexicano que piensa que él procede de un indígena
y que probablemente se mire a la piel y diga, uy, mi piel además es blanca completamente y soy rubio y tengo unas facciones que me recuerdan mucho a las de Hernán Cortés, bueno, pues seguramente lo que le acaba provocando el pensar que es parte de los genocidas, de los violadores, es un cortocircuito mental, ¿no? Es pura esquizofrenia. Estás atrapado en un cuerpo de un opresor blanco en un país que sois todos indígenas y originarios. Entonces creo que eso al final le hace mucho daño a los propios mexicanos. Todo esto es consecuencia de la leyenda negra, una maldición que nos persigue desde hace años y que no nos hemos sido capaces de sacudir debido a que hay muchos sectores interesados en mantenerla viva. Pero la leyenda negra española es falsa. Es una falsedad absoluta y queda demostrada en la última obra que, bajo el título de Madre Patria, ha escrito un académico argentino, Marcelo Gullo, que demuestra punto por punto la falsedad de todas esas teorías. Una pequeña pausa y él mismo nos lo cuenta. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. ¿Dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Marcelo Gullo es un académico, profesor, analista y consultor argentino, doctor en ciencia política, magíster en relaciones internacionales y asesor de diversos organismos. En su último libro, Madre Patria, demuestra que la leyenda negra fue un invento que nació en Italia por envidia, pasó a Holanda por la guerra religiosa y llegó a Inglaterra, donde se convirtió en la obra más genial de marketing político. Asegura que de manera inconcebible algunos se creen una historia de España e Hispanoamérica que escribieron nuestros enemigos. La civilización que España llevó a los pueblos precolombinos se vio ensombrecida por acusaciones de esclavismo, expolio y exterminio, cuando en realidad fueron los expedicionarios de otras naciones los que explotaron a los nativos, mientras que los españoles se mezclaron y convivieron con ellos, dando origen al mestizaje, cuna de los actuales habitantes de multitud
de países hispanoamericanos. Según el profesor Gullo, el verdadero genocidio de América fue el que detuvo Hernán Cortés. Festejamos, no conmemoramos, festejamos los 500 años de la batalla de Tenochtitlán. Estamos festejando y tenemos que brindar. Y tenemos que brindar, ¿está?, por la caída del imperio antropófago, del imperio más sanguinario de la historia de la humanidad. La caída de un imperio antropófago. Jesús Ángel, dice el profesor Gullo que la caída de Tenochtitlán es algo similar al día de la liberación de la Alemania nazi. Por supuesto, es que aquí hay que hablar de tres cosas muy importantes. Ha habido tres grandes genocidios en la historia universal. Uno fue el genocidio que hicieron los nacionalsocialistas, otro fue el comunista, que es el más grande, y otro gran genocidio fue el que hicieron los aztecas. O sea, según los historiadores, acababan prácticamente con 100.000 personas al año. 100.000 personas que eran sacrificadas y posteriormente pasaban a ser alimento de la población, primero porque no tenían proteína y utilizaban sobre todo la proteína humana. Si los aztecas estuvieron 200 años aproximadamente en esa zona del centro de México, hagan ustedes las cuentas, cuánta gente asesinaron y cuánta gente mataron. De hecho, cuando llega Hernán Cortés, se dice que libera México porque, por una sencilla razón, porque su ejército mayoritariamente, en un 80%, estaba compuesto por indígenas de tribus que eran sometidas por estos salvajes. Esa es la realidad. Cuando se toma Tenochtitlán, son multitud de voluntarios que vienen de todas las partes del actual México, que no existía, por cierto, señor Sánchez Obrador, para apoyar a Hernán Cortés, y genera un gran ejército principalmente compuesto por indígenas que estaban hartos de que se comieran a sus hijos y de que sacrificaran a sus hijos. Por lo tanto, el genocidio está servido. Estamos diciendo, el número 3 estaría el genocidio nacionalsocialista, el número 2 estaría el genocidio de los aztecas y luego el comunista, digamos. No por el tiempo, mejor en el tiempo, mejor los aztecas mataron más gente, pero los comunistas hablamos también por espacios de tiempo. Y lo que dicen muchísimos historiadores es que la civilización azteca estaba a punto de colapsar por una sencilla razón, porque no se podía estar matando esa cantidad de gente anualmente, porque no daba, o sea, no daba el conjunto de los ciudadanos que había allí, no daba para ese exterminio sistemático. Si no llega a llegar Hernán Cortés, el mismo imperio azteca hubiera colapsado ante el exterminio generalizado que habían cometido. Y de hecho, pues, por supuesto que Hernán Cortés es el gran liberador de aquellos territorios, porque de hecho Hernán Cortés es el padre de México, el que funda la Nueva España y el actual México, ¿no? Yo creo que, por supuesto, se puede igualar o incluso más a la liberación que hicieron los aliados de Europa del nacionalsocialismo, o incluso se puede igualar a la caída del muro de Berlín, o sea, cuando los países del este son liberados de ese pensamiento atroz que es el comunismo. Y si no llega a llegar Hernán Cortés, exactamente, o sea, no solo hubiera colapsado el imperio azteca, porque no podía mantener ese ritmo de asesinatos, y además fue, pues eso, la primera gran liberación de unos territorios por Hernán Cortés y las tribus sometidas al mismo. Bueno, y también valdría la pena mencionar que otro de los grandes genocidios que fue cometido precisamente en Europa por Alemania, muchísimo antes de los nazis, cuando sacrificaron 50.000 presuntas brujas que las asesinaron en 10 años. En 250 años, vale la pena mencionar, la Inquisición española ejecutó, no propiamente la Inquisición, pero digamos las autoridades civiles, porque la Inquisición nunca ejecutó a nadie, sino que pasaba el caso a las autoridades civiles. 100 personas en 250 años. En Cartagena de Indias, 5 personas. Y muestran además, porque he estado en el Museo de Cartagena de Indias y muestran ahí todo tipo de instrumentos para torturar, ninguno de los cuales fue utilizado en Cartagena de Indias. Además, por algunas acciones que yo hice en Cartagena de Indias tuvieron que reconocer la verdad y además escribirlo en un muro, que ninguno de esos instrumentos había sido utilizado. Pero
A mí me parece que el gran problema de España es, por supuesto, haber perdido esa gran batalla de autoelogiarse, de escribir la historia, es la batalla de la propaganda la que se perdió. Y el odio hacia España de las potencias europeas obedece a varios factores. Uno, que España era el hegemón de Europa. Dos, el saco de Roma. Italia nunca pudo perdonar que los españoles se apoderaran de la mitad o heredaran la mitad de Italia, cuando había sido Roma la que antaño había invadido a Iberia, por así, que esta era una provincia romana. En tercer lugar, el racismo europeo, que tampoco pudo perdonar, por ejemplo, que la reina Isabel hubiese dado facultades legales para que los españoles se mezclaran con indios y eventualmente con los negros, inclusive aquellos negros que fueron impuestos por el Tratado de Utrecht. Y entonces ese racismo europeo veía con asombro cómo los españoles no se paraban en mientes para casarse con indígenas en América. Y eso no lo podían perdonar ni los ingleses ni los holandeses. También el problema judío, la expulsión de los judíos en 1492, porque aparentemente los europeos también se han olvidado que ellos expulsaron a los judíos desde el año 1200 hasta poco antes de 1492, por Inglaterra, por Francia, por Holanda, hasta por Lituania. Expulsaron judíos muchísimo antes que España. Sin embargo, España es la que se queda con ese San Benito. Esto es absolutamente increíble. Ahora bien, ¿cuántas personas ejecutó la Inquisición en España? Pues mire, los archivos secretos del Vaticano muestran que en España se ejecutaron 46 personas, porque el resto fue ejecutada en efigie. De manera pues que 46 personas, cuando en Alemania se ejecutan en 10 años 10.000 personas y en Irlanda del Norte se ejecutan más de 900 sacerdotes católicos, pues es que esto realmente es asombroso, que los europeos y particularmente los españoles no hayan salido al frente a defender su historia, a defender el legado de América y el legado cultural también en Europa, porque valga la pena decir que el oro americano sirvió para efectuar el renacimiento en Europa, porque no hay nadie mejor agradecido que un artista bien pagado, y se pagaba con el oro de América. Así que el Vaticano y las grandes obras maestras del arte universal que hay en Europa se dieron en el Renacimiento por el oro que España traía de América, entre otras cosas, para este renacimiento y el renacimiento, por supuesto, de América, porque solo se trajo el 20%, que era el quinto real, vale la pena mencionar eso. El 80% se quedaba en el situado fiscal de América y de los países americanos. Bueno, yo creo que se está contando una historia en Hispanoamérica, incluida también en España, una historia que no tiene ni pies ni cabeza y que no se comprende absolutamente nada, ¿no? No se comprende que Hernán Cortés aparezca con 400 personas y de repente consiga dominar un imperio de millones de personas, de guerreros profesionales. Esa historia es imposible de sostener. Efectivamente, como decía Jesús antes, todo esto solamente se comprende como una alianza de todos estos pueblos indígenas que estaban hartos del poder azteca, del poder mexica. Entonces creo que el problema es que en América y en España se está educando a los niños en una historia que está muy lejos de la realidad, una historia muy influenciada por la leyenda negra, y yo siempre digo lo mismo, la leyenda negra es un hecho inevitable, es cierto, es simplemente la reacción de una serie de naciones europeas que no eran capaces de hincarle el diente a España a nivel militar, y entonces bueno, pues plantean una guerra propagandística, una guerra de imágenes y de palabras. Eso es inevitable, al país, a tu enemigo le haces la guerra, le llamas de todo. Lo inexplicable en el caso español es que España asimile esas mentiras y que España se crea las propias mentiras que le han contado desde fuera. Es una mezcla también de agotamiento por parte de España, de las élites españolas ya tienen un agotamiento, te están atacando constantemente y ya dices, mira, si yo me paso al enemigo y yo también digo que los españoles son unos intolerantes, que no hay más intolerancia en toda Europa, fíjate, en una época, como estaba diciendo Pablo, una época donde estaba llena de intolerancia, era la regla general, la intolerancia religiosa era la regla general, las conquistas eran la regla general, la esclavitud
no solamente en el mundo cristiano, en el mundo musulmán, en el mundo azteca, era algo que era la regla general. Bueno, pues el intelectual, sobre todo del siglo XVIII, del siglo XIX, ya harto de tanto insulto, dice, vale, venga, pues los españoles son así intolerantes, si queremos cambiar, queremos pasarnos al lado del progresismo, ¿no? de la modernidad. Bueno, pues esto es el origen de cuando se empieza a asimilar lo que simplemente es propaganda de guerra y se acaba asimilando como historiografía oficial. Los españoles se creen esta leyenda negra. Y no solamente se lo creen los españoles, sino que toda una serie de naciones europeas y de naciones americanas convierten a España en su enemigo recurrente. Es el enemigo fundacional de un montón de países. Es decir, en Alemania se necesita a Carlos V como el enemigo de Alemania, como el rival, la persona que evita que Alemania se unifique antes, ¿no? Ellos lo necesitan en su historia nacional. También lo necesita Italia, lo necesita Inglaterra. ¿Por qué es tan importante para Inglaterra la Armada Invencible? Pues porque ellos reafirman que ahí es donde nace realmente la nación inglesa. Cuando ellos se deshacen de los católicos y se deshacen de Felipe II, es cuando nace realmente la nación inglesa. Y en las repúblicas americanas vemos lo mismo. Ellas necesitan a España como el enemigo recurrente, ¿no? Entonces estamos colocados, los españoles estamos colocados como enemigos recurrentes de las naciones de medio mundo. Todos nos necesitan en sus relatos, porque si no sus relatos se vienen abajo. Ya ni te cuento en el caso holandés, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si ellos explican, bueno, ¿y tú por qué eres una nación? ¿Por qué Holanda se forma como nación? Y tú dices, bueno, en realidad estábamos muy bien con los españoles. La verdad es que el tema de los impuestos estaba bastante medido, ellos invertían en infraestructuras, era un país, la verdad, razonablemente tolerante, ¿no? Y dirían, bueno, ¿y por qué te independizaste? O sea, que ellos necesitan a España, necesitan manipular la historia y convertirnos en los malos. Es decir, que nuestro imperio sigue siendo tan enorme que no se pone el sol, aunque solo sea porque lo reviven nuestros enemigos que nos necesitan como oponentes. Sí, sí, por eso es tan imbatible la leyenda negra, porque tenemos que enfrentarnos contra los nacionalismos de todo el mundo. Pero, vale, pero entiendo que lo alimenten otros, pero que nosotros mismos lo alimentemos es lo que me extraña. Sí, claro, pero es que este problema viene desde hace 200 años. Y viene desde hace 200 años porque todos estos países necesitan un relato para justificar la traición. Porque lo que hubo fue una traición a España, entre otras cosas, siendo invadida por Napoleón Bonaparte, cuando lo que debieron hacer fue enviar tropas y dinero para auxiliar a España en esos momentos tan terribles que vivía España. Entonces la traicionaron, dijeron, mire, ya que están allá enfrentados con una potencia extranjera, caigamos sobre el poder, saquémoslos de aquí y nos quedamos con esto. Esa fue la traición. Entonces eso necesita un relato, pero un relato que se ha venido profundizando últimamente por la izquierda. Pero les voy a dar a ustedes un dato que de pronto les parecerá interesante. De 1493 al año 1600, o sea, 107 años, hubo una emigración de 54.881 españoles. Son datos oficiales de los barcos. 54.881 españoles en 107 años. Podrían haber matado 20 millones de indígenas, como por ahí se dice, tanto por Bolívar como Las Casas y por todos estos, 54.000 españoles en 107 años matar 20 millones de indígenas. Esto sencillamente es absolutamente imposible. No hay forma. Tendrían que haber matado 1.100 indígenas todos los días, durante 365 días, durante esos 107 años, para haber llegado a 20 millones de indígenas. Esto pues no se lo cree nadie. Bueno, la verdad que es cierto lo que tanto dice don Pablo como don César, en el sentido de que se creó una leyenda negra, y sobre todo se crea una leyenda negra porque en momentos de guerra necesitas pues, un marketing político y bélico contra el enemigo. Eso tiene toda la razón de ser, y sobre todo tiene la razón de ser cuando España era la primera potencia mundial, es la gran potencia que salva el catolicismo en Europa, es la gran potencia que lleva el catolicismo a Hispanoamérica, lo lleva al Pacífico y es el primer gran imperio global de la historia universal. Es normal, nadie podía con España, España fue invencible durante 150 años. Cuando estos países, pues bueno, a partir de Bartolomé de las Casas, que empieza a contar esas infamias, esas mentiras constantes, pues luego son utilizados por el Taciturno, el señor de Orange, y luego ingleses, franceses, los pueblos hermanos cuando se independizan, Estados Unidos, etcétera.
eso es normal, porque al final estaban defendiendo sus intereses, pero yo me pregunto por qué la leyenda negra se está estudiando en los colegios españoles, por qué los españoles y nuestras autoridades enseñan a los niños la leyenda negra. Para odiar a España. Bueno, pues entonces ese es el gran problema. O sea, yo entiendo que me venga el analfabeto de López Obrador, que tiene un interés en lanzar ese mensaje de mentiras para ocultar que es un amigo de los narcos, para ocultar que es un pelele de la nueva Unión de Estados Socialistas de América que quieren crear el comunismo. Yo lo entiendo, y que buscan España como un enemigo común, pero ¿por qué se está estudiando la leyenda negra en los colegios de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad Andaluza, y luego que se esté estudiando ya el odio directamente a España, por ejemplo en el País Vasco, en Cataluña, etc.? Es que eso no se entiende. Lo que no se entiende es que nosotros como españoles tengamos que estar pidiendo perdón constantemente por ser españoles, y que nuestros políticos, que son el cáncer de esta nación, que esa es la realidad, porque si hubiera políticos normales, yo estaría dispuesto a defender el orgullo y la historia de España hasta la muerte, pero si hubiera políticos que siguieran con ese concepto, seguramente que la leyenda negra tendría un contraste tanto cultural, que es la guerra cultural que tenemos que hacer, pero no podemos hacer ninguna guerra cultural cuando desde dentro se está solapando, se está destruyendo las estructuras de nuestra nación, destruyendo la propia historia. ¿Cómo se va a sentir un español orgulloso de nada cuando te está diciendo los 4 analfabetos que España cometió un genocidio falso en América, que España más o menos fue a América a llevarse el oro y a esclavizar, cuando todo eso es mentira? ¿Por qué no se empieza a estudiar? Yo he visto libros de historia que estudian los niños y hablan una paginita de Hernán Cortés, otro de Pizarro, que eran muy malos por cierto, y luego el resto sobre la conquista de América están hablando de pedir perdón por lo que se hizo. No hay que pedir perdón. Nos tienen que dar las gracias por crear esa civilización, que es la civilización más importante que existe en el mundo, que es la civilización hispánica, que no hay otra sobre la faz de la tierra, que ni ingleses, ni franceses, ni alemanes han creado esa civilización. Nosotros la hemos creado, solo hay otra parecida, que es la que creó el Imperio Romano. Por lo tanto, orgullo de lo que hicieron nuestros antepasados, porque ningún otro imperio ni se acerca ni de lejos a lo que hizo España. Entonces, empecemos a reflexionar lo que enseñamos a nuestros niños en las escuelas, que es lo más importante, acabar con la leyenda negra en la propia España y en los medios de comunicación. Y a partir de ahí, cuando acabemos con esa leyenda negra, empezaremos a luchar contra los enemigos exteriores. Mientras tanto, va a ser imposible, por una sencilla razón, porque el enemigo lo tenemos dentro. ¿Pero qué interés tiene la izquierda en España en alimentar esta leyenda negra? Porque podemos entender, por ejemplo, que los separatistas de Cataluña pueden tener un motivo. Por supuesto. Demonizan a España, lo consideran enemigo y así se separan de ella. Los nacionalistas vascos pueden sumarse a esa misma teoría, pero los españoles de cualquier lugar de España que no están metidos en un movimiento secesionista, rupturista y tal, ¿qué interés tienen en echar la culpa a los españoles de la historia? Hay dos grandes enemigos de la cristiandad y del catolicismo en el mundo. Uno es la masonería y otro es el marxismo. Hay que recordar que todos los elementos ideológicos que surgen de la izquierda nacen del marxismo. ¿Y quién es el gran defensor de la cristiandad, del catolicismo? Es España. ¿Quién es el que hace la gran gesta de hacer católicos a los católicos? Es España. Por lo tanto, el catolicismo, el marxismo, ¿qué es lo que pretende hacer? El marxismo pretende crear, lo hemos dicho antes, el hombre nuevo. Y para crear un hombre nuevo tiene que dejar a un hombre sin raíces, sin historia, del cual sentirse orgulloso, diciéndole que todo lo que se ha hecho antes es malo. Y a partir de ahora viene lo bueno, porque ellos van a crear una mejor cultura, una mejor ética, etc. etc. Pero ¿para qué es esto? Para llevarnos pues, a esos estados totalitarios. Pero ese marxismo ya ha conseguido el laicismo más absoluto, incluso la cristianofobia. ¿Para qué continuar incluso contra los sentimientos nacionales? Puesto que España es el único país del mundo, el único del mundo, en el que sus propios habitantes pueden pitar a su himno o quemar a su bandera. Pero tiene toda la razón de ser, porque en el momento que tú destruyas el concepto de España,
el marxismo triunfará en España. Mientras exista España, nunca este país será un país comunista. El día que desaparezca España porque la dividas, la rompas, utilizando a los nacionalistas y utilizando estos pensamientos perniciosos, se acabará la unidad nacional y se impondrá ese Estado totalitario. A mí me late que, aparte de lo que tú dices, detrás de esto también se esconde un problema asociado con la corona. Todos los pueblos de América y sus territorios pertenecían a la corona de Castilla. Y lo que la izquierda también pretende es desacreditar la conquista que fue iniciada por la corona justamente. Y de paso, desacreditada totalmente, tanto en el exterior, en América, como aquí, vernáculamente, pues hay que acabar con la corona. A mí me parece que detrás de esto también van tras la corona. La corona es parte de la historia. Pero claro. Y entonces, pero concretamente también en ese sentido. Pero fíjense ustedes cómo se habrá profundizado este problema. Que hace poco regresé de Puerto Rico. Estuve en Puerto Rico investigando los fuertes, porque estoy haciendo un nuevo libro, etcétera, y asistí a una ceremonia de los 500 años de San Juan de Puerto Rico, y habló el alcalde de San Juan, se dirigió al gran público que estábamos ahí, estaba el embajador de España, etcétera, y dice, entre otras cosas, que San Juan de Puerto Rico es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Y cuando tú ves la arquitectura por todos lados, grita España. Y resulta que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Juan de Puerto Rico. Entonces fíjate cómo, hasta qué punto se llega para ningunear a España, para borrar su historia, ¿no? Inclusive movidos también por ese temor reverencial hacia los Estados Unidos, que tampoco son ciudadanos de los Estados Unidos, solamente cuando pisan territorio norteamericano pueden votar, pero en Puerto Rico no pueden votar por presidente de los Estados Unidos. Entonces están como en una especie de limbo político, y sin embargo el alcalde se atreve a decir que San Juan es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, como si Estados Unidos la hubiera fundado. O sea, esto es absolutamente inconcebible. Yo creo que la izquierda también ha ido sufriendo una evolución a lo largo del siglo XX, que vemos muy claramente. O sea, hay que recordar que no siempre la izquierda fue antihispánica, ¿no? Esto es un fenómeno que ha ido evolucionando. Es una evolución desde tiempos de Azaña. Azaña era una persona que, bueno, por lo menos tenía la historia. Azaña tiene una biografía de Felipe IV, tiene uno. Es cierto que caen muchos de estos tópicos de la leyenda negra, pero bueno, tiene una visión de España como que puede perseverar, que puede volver a conseguir cosas positivas como ha conseguido en el pasado. Sin embargo, vivimos hoy en día una izquierda rupturista que encontrará en la ruptura con cualquier tipo de pasado, no solamente ya con el pasado de la España imperial, sino simplemente con la transición. Lo estamos viendo constantemente, ese ataque constante a esa campaña a degüello contra la transición, que ve que es muy rentable el hablar de ruptura, el hablar de que todo lo que está anterior a ellos, todo lo anterior a que ellos empiecen a gobernar es un desastre y hay que enmendarlo y hay que hacer algo para corregirlo. Estábamos antes hablando de Marcelo Gullo. Yo creo que una de las cosas más originales que tiene su libro es que él plantea el mismo fenómeno en el caso de América. Él habla de que en América, durante el siglo XX, la izquierda, hasta mediados del siglo XX, la izquierda hispanoamericana era muy favorable a la hispanidad, ¿no? Esta idea de que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo hoy, tan hostil a todo lo que tiene que ver con el Imperio Español, es algo inédito en la izquierda española y en la izquierda iberoamericana. No siempre había sido así. Pero César, esto viene de otro problema, y yo me eduqué bajo ese sistema y problema, y es que en los libros de historia de toda América se instruye a los niños y hasta cierto punto a los adultos del bachillerato de que los españoles fueron a robar solamente y a saquear. Digamos que hay una historia benigna en la conquista, porque de alguna manera se reconoce pues que los pueblos indígenas eran salvajes, por decirlo menos. Pero a partir de la conquista,
todo lo que es el asentamiento español en América, con todas sus instituciones, vienen a ser denostadas a lo largo de estos 200 años de lavado de cerebro de todos los americanos. Entonces no nos extrañemos que ahora haya un rebrote de un nacionalismo y de un ahistoricismo de esta naturaleza, ¿no? Con López Obrador a la cabeza y otras personas, particularmente los liberales de la izquierda política hispanoamericana. Un rebrote de ese antihistoricismo que estamos viendo que está galopando salvajemente en los últimos tiempos y que pretende confundir el mestizaje de los españoles con el esclavismo de los colonos ingleses. ¿Recuerdan ustedes la que se lió en Estados Unidos cuando murió George Floyd? Ese hombre negro que murió cuando era detenido por la policía desató toda una cadena de protestas raciales contra la opresión de los blancos hacia los negros. ¿Y en qué terminó? Con la destrucción de estatuas de Cristóbal Colón y de conquistadores españoles. Una pausa y lo recordamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.